Para este momento especial, queremos tener un tema especial, un tema que quizás nos va a ayudar a muchos de nosotros, los que creemos en la palabra de Dios, los que estamos dispuestos a ceñir nuestras vidas y nuestra voluntad a Cristo. Queremos invocar su presencia en este momento con nosotros. Padre de la gloria, te damos gracias en este momento por tu amor, por tus ricas bendiciones impartidas a nuestras vidas. Te damos gracias también porque nos das el deseo de buscarte, de acudir a tu palabra como la única fuente de verdad, de justicia, que nos conduce rendido a los pies de Jesús. Las expectativas en esta noche que puedan ser contestadas, que tu palabra pueda ser lo suficiente para cubrirnos, para llenarnos de tu gloria, de la esperanza bendita, de la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queremos empezar en esta hora trayendo a colación las palabras que mencionase el estadista, el profeta, el patriarca, aquel hombre educado en la mejor escuela y universidad de Egipto, conocedor de las lenguas, de la cultura, de la idiosincrasia, próximo a ser el faraón en Egipto. Pero por amor a su pueblo, por amor a Dios, renunció a todas esas ventajas y prerrogativas con tal de someterse constantemente a la voluntad del Señor. Y él dice en el libro último del Pentateuco, Pentateuco significa 5, no solamente quiere decir que él escribió 5 libros, él escribió también algunos salmos y también escribió el libro de Job. Pero en el Pentateuco, en el último libro de su vivencia, donde están las últimas palabras, sus últimos deseos, antes de ir al descanso y de posteriormente resucitar, ser trasladado a la Canaán celestial. Deuteronomio, en el capítulo 29 y el versículo 29, leo de la Reina Valera del año 1960. Y la palabra del Señor dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, y para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es importante
significativo lo que este texto, en resumen, está mencionando. Y especialmente para aquellas personas especialistas en pretender penetrar hasta alumbrar de las cosas secretas que le pertenecen a Jehová y desmenuzarlas y poner fechas y año y día y mes y cálculos, y según ellos son cálculos exactos. Las cosas secretas pertenecen a Jehová y debemos entender esto claramente esta noche, esta tarde, esta mañana o este día. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Dejémoslas allí donde están, en las cosas secretas. Y las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. 3.500 promesas reveladas en la Biblia para el hombre, para la mujer, para el joven, para la señorita fiel. Y hay muchas cosas que son secretas y por ende no la podemos nunca comprender. Hay muchos misterios que no los vamos a poder entender, como el misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad. No lo podremos con una mente finita comprender, entender, explicar, desglosar. Y el apóstol Pablo, que era de la tribu de Benjamín, circuncidado a los 8º día, y quiero mencionar para cultura general que el 8º día podía ser cualquier día, y ese 8º día el niño tenía que ser circuncidado, aunque fuese sábado santo del Señor, el niño tenía que ser circuncidado. Pablo fue circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín. Podía registrar su genealogía perfectamente. Fariseo de fariseos, estricto conforme a la ley, educado a los pies del mejor maestro de su época, el maestro Gamaliel. Tenía todas las referencias, las recomendaciones para ser un rabino en la comunidad hebrea. Pero Dios lo llamó y se convirtió en un discípulo apóstol de Cristo Jesús. Él escribió 14 epístolas, entre ellas cartas, entre ellas epístolas generales y también epístolas universales. Él dice, después de haber escrito la primera carta a Tesalónica, a los hermanos de Tesalónica, no quedó satisfecho con la escritura de la primera carta porque él se atrevió osadamente a poner fecha concerniente a la venida de Cristo Jesús. Pero él escribe la segunda. Pero en la primera él dice en el capítulo 5 y 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche. Y así es, hermano, no estamos en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche,
pero Pablo luego escribe la segunda, donde dice que no debemos dudar de la venida de Cristo, pero sí debemos dudar de tratar de poner fechas concernientes a la venida de Cristo Jesús. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Hay un problema tremendo, grande, y es lo que dice el libro de San Mateo, el capítulo 24 y el versículo 36. Pero el día o del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. No hay ninguna profecía que señale el momento de la venida de Cristo Jesús. Existen varios calendarios. Entre ellos tenemos el calendario judío rabínico, que por lo menos son los calendarios más exactos. Y ahora mencionaremos el juliano y el gregoriano. En el año, de acuerdo al calendario judío rabínico, actualmente nosotros estamos en el año 5780. Según las cuentas de los rabínicos, faltan 200 años para el año 6000. ¿Desde cuándo calculan el tiempo? Desde la creación de Adán y Eva hasta hoy. Y hay una gran diferencia igualmente con el calendario mesiánico. Pero luego nos encontramos con un grupo de judíos que se le conoce hasta hoy como los judíos caraítas. Los caraítas llevan en su contabilidad 5990 años después de la creación de Adán. O sea que para los judíos caraítas solamente hacen falta 10 años para el año 6000. Y valga la redundancia, los caraítas honesta y sinceramente creen que por ser el calendario una obra humana, puede tener un margen de error, que falta, según ellos, 10 años para el año 6000. Y los caraítas creen que en el año 6000 terminan los 6000 años, pero no hay ninguna profecía en la Biblia que hable de que en el año 6000 termina la historia de este mundo. La profecía de los 6000 años no es profecía, solamente son cómputos que se llevan desde la creación de Adán hasta hoy. Y están los judíos rabínicos que están en el año 5780, le faltan 200 años, y a los judíos caraíta le faltan 10 años para el año 6000. En el calendario gregoriano estamos arriba del año 2000. Tenemos 21 años después del año 6000. Entonces los caraítas dicen que no sabemos exactamente cuándo termina el punto
de los 6.000 años. Ellos calculan los 430 años que estuvo el pueblo cautivo en Egipto y solamente hablan de que 210 años ellos no estuvieron cautivos, y es cierto, porque José y su familia fue voluntariamente a Egipto. Entonces, en esos 210 años, ellos vivieron y estuvieron bien. Calculan entonces para llegar a los 430 que menciona el resto, significa entonces que el pueblo estuvo cautivo por 210 años. Ahora hagamos la comparación. Si nosotros utilizamos el calendario juliano, que fue introducido en el año 46, ese calendario juliano, y que luego fue sustituido por el calendario gregoriano, tampoco nos ayuda. Porque el calendario gregoriano se originó a partir de dos estudios realizados en 1515 y 1578 por científicos de la Universidad de Salamanca, que fueron remitidos a la Santa Sede. Del primero se hizo caso omiso y del segundo finalmente surgió el calendario actual, el calendario mundial. En el año de 1578, el calendario gregoriano, que es el que se rige el mundo gentil, el mundo católico. Entonces, tomando en cuenta que ninguna parte de la Biblia específicamente ni tácitamente menciona que los 6.000 años es una profecía. Lo que sí se habla es que la humanidad le faltan, de acuerdo al calendario caraíta, 10 años para que cumplan los 6.000 años. Todo esto está fundado en el tema del milenio. Este mundo fue creado en 7.000 años. 6.000 años Dios hizo todo lo que conocemos, y el séptimo año es el milenio, y el milenio será en el cielo. Por lo tanto, los defensores de una profecía inexistente, pero probada por el tiempo, aluden al hecho de que en el año 6.000 un evento tiene que ocurrir, y el evento es lo que dice Mateo 24:36. Pero ellos se van al versículo 32, donde dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya la rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, hablando de un caso natural. Pero ellos lo aplican espiritualmente a Israel, que Israel tiene que ver con la higuera, y que tiene que ver el momento cuando Israel se originó, se organizó como un país libre y soberano. Pero nosotros sabemos exactamente, al menos, que la profecía está equivocada, y quiero decir que Guillermo Miller y que Lena White y todos los que utilizaron el tiempo para interpretar los periodos proféticos utilizaron el calendario caraíta.
O sea que consideró Elena White, que consideraron los primeros eh, pioneros, que el calendario caíta es el más exacto en el tiempo, pero nunca lo utilizaron para decir que el calendario caraíta señalaba el momento de la venida de Jesús cuando se completaran los 6.000 años. Si bien es cierto, hermanos y hermanas, que faltan 10 años para que termine el año 6.000, también es cierto que no existe, en base a Mateo 24:36, un indicio exacto, y por eso Moisés dijo que las cosas reveladas pertenecen a los hijos y a los padres, pero las cosas secretas y la profecía de la venida de Cristo Jesús es secreta. El día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. En ningún momento el texto bíblico está negando la venida inminente de Cristo Jesús. Lo que está diciendo es que el día y la hora nadie sabe. Es un evento escatológico secreto y las cosas secretas pertenecen a Jehová. Vamos a leer nuevamente el texto. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahora, yo recomiendo a los hermanos de cualquier posición doctrinal que no perdamos de vista este detalle importante. Cristo va a venir, Él así lo ha prometido, pero no sabemos el día y la hora. Eso significa que la preparación nuestra debe ser diaria. Ahora en la noche, cuando usted se acueste, al acostarse, usted se despide de este mundo y le dice al Señor que usted quiere levantarse para ir a vivir con Él por la eternidad. En otras palabras, usted debe todos los días estar preparado para la venida de Cristo Jesús. El día y la hora nadie sabe. Las cosas que no han sido reveladas pertenecen a Jehová, pero las cosas reveladas pertenecen a vosotros y a vuestros hijos. Y la segunda venida de Cristo es algo no revelado. No hay ninguna profecía bíblica que señale el día y la hora de la venida de Jesús. Pero no hay ninguna profecía bíblica que niegue el día y la hora de la venida de Jesús. Jesús va a venir porque Él así lo ha prometido. Cuando el Señor Jesús determine en su sola potestad venir a la tierra, después que Él salga del lugar santísimo y que Él diga consumado es, cuando la gracia termine, cuando sus hijos sean sellados, entonces no hay misterio. Y posteriormente presentaremos un tema en todo su esplendor que tiene que ver con los 144,000. A ellos, al final de la historia de este mundo, se les dirá el día y la hora de la venida de Jesús, porque ya no hay secreto, porque terminó el tiempo y el periodo de gracia. Allí, entonces, ya no hay más secreto. Las cosas secretas que eran de Jehová ahora son reveladas a sus hijos. Hermano y hermana, no perdamos de vista
no perdamos la ilusión de ir a vivir con Jesús por toda la eternidad. Eso es lo único que nos llena de gozo, lo único que nos llena de alegría, lo único que nos llena de entusiasmo, lo único que le da sentido de propiedad a nuestra existencia, la venida de Cristo Jesús. ¿Y cómo puedo demostrar que en realidad amo y espero la venida de Cristo Jesús? Es comunicándole a otro que Cristo Jesús viene, el día y la hora no sé, pero que Él vendrá, Él así lo ha prometido, y debo preparar a cuantas personas pueda para el encuentro con Cristo Jesús. Hermano, hermana, ¿crees tú en esa venida? ¿Crees tú en la fausta y gloriosa venida del Maestro? Entonces, es nuestro deber anunciar las buenas nuevas de salvación. Si ese es tu deseo, si ese es mi deseo, te invito a que oremos. Querido Dios, gracias. Gracias por Jesús. Gracias porque Él va a venir. Él lo ha prometido. A nadie se le ha todavía revelado el día y la hora. Los 6.000 años son ciertos, pero no significan nada, porque donde hay participación humana hay un margen de error. Permite que podamos confiar en tu palabra y que tu palabra, como lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, siga iluminando las dudas, la incredulidad, y que permita que podamos ver con claridad el fin del camino, verte venir en gloria, poder y majestad, y prepararnos para ir a vivir contigo por toda la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.